pido el favor que repita ese aplauso, pero para nuestro Señor, el único que es digno de gloria y honra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 9. Libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 8. Libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 8, dice la escritura. ¿Ya estamos ahí? ¿Tenemos ahí ayuda? ¿No? Entonces, los que no tienen Biblia, por favor, présteme atención a lo que dice la escritura. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Gracias te damos, Padre, esta noche por tu palabra. Por favor, instrúyenos. Pido para que sea tu palabra como alimento a nuestro espíritu. Por favor, abre nuestro entendimiento, y te pido por favor que toda distracción sea quitada esta noche, que nada nos distraiga, que nada nos robe aquello que tú quieres traer esta noche para nosotros, mi amado. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Para mí es un gran privilegio poder estar esta noche aquí trayendo una palabra. Gracias. Trayendo una palabra de parte de Dios que realmente me confronta y ha llenado mi vida. Y este tema se llama el lugar de tu asignación. ¿Cuántos saben que hemos sido enviados a este planeta Tierra con un propósito? Pero ese propósito requiere una asignación. Y el gran dilema de todo hombre y mujer que ha venido a esta tierra, en algún punto de la vida siempre estamos quietos y siempre estamos estancados preguntando: ¿para qué nací? ¿Quién soy yo? Y muchos de nosotros tenemos esas preguntas. Algunos le llaman crisis existencial, y a veces es en la edad de la juventud, pero a veces cuando ya somos un poco más adultos. Hemos dado vueltas, hemos caminado, hemos probado una y otra cosa, y a veces no encontramos para qué estamos aquí. E incluso encontramos un lugar como estos donde nos dan palabra de vida, donde se predica la palabra de verdad, que se encuentra consignada en ese libro que usted tiene en las manos. Pero aún así llega un momento en que como que algo nos falta. Y la historia o la fábula que les acabo de leer es contada en el contexto de la historia de Gedeón. Algunos lo llamaron Jerubbaal. De hecho, los mismos enemigos le llamaron así, porque Gedeón es conocido por destruir la idolatría del pueblo. Gedeón fue y destruyó las estatuas de Baal, y por eso le colocaron que él era enemigo de Baal. Y este hombre tuvo 70 hijos. Productivo, ¿verdad? Nuestro hermano Omar, ahora el profeta decía que la Biblia dice: el que tiene hijos se considera próspero. Y Gedeón llegó a tener 70 hijos, y estos 70 hijos sufrieron algo trágico. Usted que ha leído la historia lo conoce, y ahora le voy a contar un poco de eso. Pero todos en este mundo queremos el éxito en nuestra vida.
¿O quién de aquí se levanta cada día pensando en que le va a ir mal? Es más, la gente mala se levanta pensando en que le va a ir bien en sus maldades. Muchos erradamente oran y piden a Dios que en su maldad les vaya bien. ¿Sabían? Toda persona en esta tierra añora y espera el éxito en todo lo que hace. Y en la multiforme gracia de Dios, el Padre a cada uno de nosotros nos creó únicos e irrepetibles, y tenemos un propósito de vida, y ese propósito es único, así como el Señor nos ha creado. Pero la pregunta es, ¿cómo descubro ese propósito? Esa es la gran pregunta. Y en los próximos minutos yo no pretendo decir cuál es el propósito de tu vida, pero sí pretendo guiarlo a través de las Escrituras para que miremos el mejor camino para descubrirlo. Quizá algunas de las personas que están esta noche aquí aún no han encontrado su propósito y se cuestionan, pero para ello debemos tener al menos dos cosas que son importantes. Y para aquellos que han nacido de nuevo, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Usted sabe qué es eso? La Biblia habla de un nuevo nacimiento, de dos nacimientos. Pero escúchame, la Biblia también habla de dos muertes. ¿Sabían? Y escuché una frase que dice así: aquel que nace dos veces morirá solamente una vez, pero aquel que nace solo una vez estará condenado a morir dos veces. ¿Y qué significa eso? Apocalipsis habla de la muerte segunda, y la muerte no es nada más que separación, y la muerte segunda es estar separado por la eternidad de la presencia del Padre. Terrible eso. En pocas palabras, el infierno. Pero aquel que ha nacido del Espíritu, ese no va a sufrir la muerte segunda. ¿Sí estamos aquí? Por eso todo aquel que ha nacido de nuevo debe tener en cuenta dos ámbitos en los cuales se va a mover. Y una es la vida terrenal y la otra es la vida eterna. Y esto marca radicalmente nuestras vidas. El estar aquí en esta tierra y siendo conscientes de que tenemos un creador, que no fuimos creados producto del azar o de la evolución o de cualquier otra teoría que el hombre se haya querido inventar, te dice que tienes un propósito, y eso te hace importante delante de tu creador. ¿Cuántos creen que fuimos formados por un creador? Aunque a veces tenemos la otra teoría. Pero cuando leemos esta escritura, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que sí hemos sido formados con un propósito, de manera que no somos accidente, no fuimos producto del azar. Tu valor no lo determina tu condición, ni siquiera la opinión que otros tengan de ti. A veces nos encontramos en una estación de la vida donde algunos nos llaman fracasados, miedosos, perdedores, o cualquier nombre que se te ocurra. Y muchos erróneamente hemos creído esas palabras, porque es que el valor tuyo no lo determina la cuenta de tu banco, cuántas cifras tienes allá. No lo determina la pareja que tengas, el esposo o la esposa que tengas. No lo determina ni siquiera la posición social, ni siquiera la capacidad intelectual que llegues a tener. Tu valor lo determina el Creador que sopló aliento de vida en ti. Y sin importar cómo estés, ahí tienes un propósito en Dios. Pero déjame decirte que Dios asignó un lugar exacto para tu vida. Gedeón, cuando fue muy exitoso, luego de ser miedoso y de haber superado muchas cosas por la palabra que recibe de parte de Dios, a Gedeón lo llaman a que fuera rey sobre Israel. Esta historia ocurre en un contexto de la historia del pueblo de Israel bien particular. En aquellos días no había quien gobernara Israel, y la gente hacía lo que quería, lo que le parecía bien, eso hacía. Y obviamente
cuando el hombre anda sin Dios, todo lo hace mal. Y Gedeón se levanta para mostrar la gloria de Dios. Y esta gente, al mirar lo poderoso que era Gedeón en Dios, le dijeron: ven, vuélvete rey sobre nosotros. Y Gedeón dijo: no va a ser así. Y yo me preguntaba por qué Gedeón, teniendo lo que tenía de parte de Dios, rechazó esta oferta. Y no solamente eso, tú lo lees en el capítulo 8. Él dice: ni yo ni ninguno de mis hijos va a ser rey sobre esta nación, sino que el rey de esta nación es Jehová de los ejércitos. Mire la determinación que tenía Gedeón. Pero luego en el capítulo 9 se levanta uno de sus hijos llamado Abimelech. Y Abimelech no era un hijo, a ver, ¿cómo le digo esto? Abimelech fue un hijo que Gedeón tuvo con una de sus criadas. Y es que a veces nosotros hacemos lo que bien nos parece, y todo lo que no es propósito de Dios se puede a veces convertir en un problema. Todo aquello que no está dentro del plan. Mira lo que le pasó a Abraham. Ciertamente Dios luego encamina todo lo que le ocurre a Abraham para un propósito, pero aquí hubo algo que marcó la historia de la descendencia de Gedeón. Y Abimelech asesinó a sus 70 hermanos sobre una roca, y los asesina porque se sentía amenazado para obtener sus fines políticos. Y de los 70 se escapa uno, y uno de ellos, llamado Jotán, es aquel que dice esta fábula que acabamos de leer. Es utilizado por Dios para mostrar aquí un propósito extraordinario. Porque no importa si eres rey, no importa si eres profesional, no importa si eres un político o alguien de renombre, o quizá un anónimo. A Jotán no le importaba eso. Lo único que demandaba Jotán, lleno de la presencia del Señor, era justicia. ¿Cuántos de aquí son movidos por alguna posición? ¿Cuántos quieren un cargo importante? Que no está mal. Pero ¿cuántos de aquí anhelan eso solamente porque lo ven en otros? Y el mundo camina bajo esos deseos. Miran a otro ser exitoso y dicen: yo quiero ser eso. Y no se conforman con eso, dicen: yo quiero ser lo que él es. Y ahí nos equivocamos. A Jotán no le importaba reinar. Jotán entendía que el valor no está en la posición que tienes. Por eso quiero decirte que Dios te asignó un lugar exacto, y donde tú estás no es por casualidad. ¿Sabes? Aún los árboles en los bosques están sembrados tal y como Él lo pensó. Cada árbol tiene un propósito. Y cuando Dios crea los árboles, hay algo particular. Devolvámonos al Génesis y cómo Dios crea los árboles. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo Dios crea los árboles? ¿Cómo? Con la palabra. Dios habló y la tierra produjo árboles. Pero a partir de esa primera palabra, ¿cómo se vienen manteniendo los árboles en la tierra? Diga conmigo: semilla, según su género. Y viene produciéndose de generación en generación, y aunque se han talado millones de hectáreas, sigue multiplicándose. Pero hay algo particular en esto. Yo le enseñaba una vez a los muchachos que de acuerdo a como Dios habló, ese es el hábitat de cada creación. Dios le habló a los mares, ¿y qué produjo? Los peces y toda la vida marina. De manera que cuando sacas una especie de su hábitat, se muere. Si tú arrancas un árbol, ¿qué pasa? Se muere. Y yo le preguntaba a Dios: pero venga, de los árboles se pueden hacer muebles bonitos. Entonces, también es un propósito. Pero es que hay árboles que son
hechos según su género para dar fruto. Y 3 árboles habla aquí. Bueno, 4, quizás 5, pero hay 3 importantes. ¿Cuál es el primero? El olivo, y da un fruto extraordinario. Luego, ¿qué viene? La higuera y la vid. Estos 3 árboles producen ¿qué? Fruto. Pero después se habla de la zarza. ¿Qué pasa con la zarza? La zarza produce espinos, y por si fuera poco es un árbol que es muy pequeño. Pero mire que este hombre o esta zarza dice que si quiere que gobierne sobre ellos, que salga fuego, o sea, que venga, que se abriguen bajo su sombra. Pero dice, si no salga fuego de la zarza y devore a quienes, a los cedros. 5 tipos de árboles. Los cedros, ¿para qué sirven? Maderables. Pero los 3 primeros son frutos. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué está mal si se arranca un árbol, si se saca de su hábitat, puede ser útil? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Yo no quiero chicanear que, pues entonces Dios habla, pero déjame decirte que Dios sigue hablando. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Dijo, sí, puede ser útil, pero para otros propósitos. Útil, pero muerto. ¿Cómo así? Todo aquel, escúchame esto, hay gente que en este mundo está sin Cristo y es útil, pero para propósitos que son ajenos a Dios. Y dice el apóstol Pablo que están muertos en sus delitos y pecados. De manera que no se trata de ser útil para cualquier cosa, se trata de ser útil para lo cual Dios te ha creado. Y por eso es que estos 3 árboles dijeron, no, a mí no me interesa ser rey, porque tengo claro el propósito. ¿Y cuántos hijos de Dios tienen claro su propósito? Poquitos. O tú dices amén por costumbre. Miren, esto es serio, iglesia. A veces andamos entretenidos con las cosas que el mundo nos ofrece y jugamos a la religión. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que tenemos un propósito. A veces estamos aquí porque toca ir, por religión venimos. Y lo digo con respeto y me incluyo porque ahí estamos todos. Pero es necesario que nosotros descubramos el propósito para el cual hemos sido enviados a esta tierra. Y por eso decía que tenemos un hábitat. Cuando Dios fue a crear al hombre, ¿a quién le habló? Para crear los árboles le habló a la tierra. Para crear las especies marinas le habló a los mares y al agua. Pero para crear al hombre, ¿a quién le habló? A él mismo. Ya tenía la copia por ahí. Y dijo Dios, hagamos al hombre, de manera que a lo que él le habla, ese es el hábitat. ¿Cuál es el hábitat del hombre? Es Dios, es la presencia de Dios. Y si tú eres arrancado de ahí, si eres sacado de ahí, como dice Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, y todo aquel que no esté en mí, pues no va a dar fruto. Tú has sido creado para vivir en Él. Dice Hechos capítulo 17 versículo 18, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Me entendió lo que le leí? Somos linaje del Rey de Reyes. En Él vives, en Él te mueves y en Él existes. ¿Se dan cuenta que eso trasciende todo concepto de religión? ¿Sí se dan cuenta de eso? El problema con nosotros es que menospreciamos a veces la obra de Dios y creemos que porque como no estoy predicando, que porque no estoy tocando un instrumento, y eso es una honra grandísima,
Pero a veces creemos que la única forma de estar en la presencia de Dios es haciendo algo que se hace dentro de la iglesia, y ciertamente aquí hay mucho por hacer, pero no todos fuimos llamados a eso. Esto lo digo porque hay muchos que se han enredado con eso. Hay jóvenes que dicen: no sé, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé, y se enredan con eso. Entonces yo no sé si Dios me creó con algún propósito, pero déjame decirte que Dios te envió, y cuando te envió a esta tierra hizo un depósito divino en ti. Hace unos sábados atrás tuvimos aquí un show de talentos llamado Brilla, y el único propósito de ese show, ¿saben cuál era? Un premio. No, ese no era el propósito. Colocamos la excusa de un premio y convocamos a los jóvenes y les dijimos: vengan y muestren aquello que ustedes tienen de parte de Dios. Resultado del ejercicio: un derroche de talentos. ¿Sí o no? ¿Sí hay jóvenes aquí? Amén, al menos dos. Fue un derroche de talento extraordinario. Y decíamos: ¿y ahora qué hacemos con ese talento? Músicos, bailarines, pintores, poetas, presentadores, danzores, ¿qué más? Cantautores, de todo, aquí en la iglesia. Y eso fue extraordinario. Chefs, tenemos chefs hombres, les gusta la cocina, y ellos: yo no sé qué hago con eso. Es más, nos deleitaron con eso. Y eso, decíamos, también es propósito de Dios, porque aquel que entiende que por Él vive, que por Él se mueve y que por Él existe, entonces no se va a hacer problemas. Yo quería guardarme un testimonio, porque todavía no está completo, pero se lo voy a adelantar, solamente para animarle un poco en su fe. Resulta que por la gracia de Dios, tengo 33 años, todavía joven. Alguien dijo la edad de Cristo, pero no va a ser crucificado, porque Él ya lo crucificaron. Y nunca había tenido un empleo. Y por esas cosas de la vida yo le dije: Señor, necesito, porque siempre sé que hay un propósito empresarial en mí. Y bueno, más allá de eso, pero yo dije: Señor, quiero experimentar esto del empleo. Hace 12 años metí hojas de vida en muchos lugares de Pitalito y nunca me salió un empleo. Yo le decía: Dios, ¿qué pasa? Y Dios una vez me dijo: tú crees que la gente te cierra las puertas y crees que es el diablo, pero no es el diablo, soy yo quien te cierro las puertas. Y yo: Dios, pero yo necesito recursos. Y fue un tiempo de entrenamiento para meterme en algo de lo que ahora estoy, porque no conocía al Señor, y el Señor me mete en algo que a veces no queremos estar, pero que a la postre nos va a gustar muchísimo, y es a conocerlo no por lo que otros dicen, sino a la verdadera experiencia y comunión viva con Él. Y 12 años pasaron. Y después yo dije: Señor, quiero un empleo. Y eso salió así. Y dije: quiero aprender algo en este empleo. Estamos hablando de propósito y de asignación. Y en ese empleo lo único que le decía al Señor: enséñame cómo está mi corazón. ¿Será que sí hay humildad? Porque cuando tienes jefes que te mandan, que te obligan, que te regañan, que te presionan, ahí te das cuenta. A veces al hombre, o el corazón del hombre, se lo conoce cuando es presionado. ¿Cuántos han visto jugar un partido de fútbol o de lo que sea? ¿Se han visto cristianos a veces que se les sale el viejo hombre jugando un partido? No me quiero imaginar cuando un jefe los presiona. Yo le dije: Señor, quiero ver y ayúdame.
Porque si hay algo que en nuestro corazón debe ser derribado, debe ser exterminado para siempre, es el orgullo que cargamos. Porque todo ser humano experimenta eso. Y a veces nos creemos muy humildes, pero váyase a la realidad. Y entonces llevo 4 meses de empleado, a veces 11 horas, y también estoy en la universidad, y también en el ministerio. Y yo digo, ¿cómo? Una vez le decía a los muchachos, sí se puede, pero ¿cómo? Hechos capítulo 17, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. No hay otra forma. ¿Y saben qué ha pasado? Por eso les decía que el testimonio es a medias. Yo no he dicho una sola palabra, pero he visto a mis jefes diciéndome, aguántese un poquito, yo lo quiero promover, lo quiero ubicar aquí, quiero hacer esto. Y yo solamente me quedo callado. Espere un poquito, haga esto. Hace poco mandaron la calificación, porque a todos los empleados lo califican los jefes. Y me sorprendía porque la calificación más alta estaba, yo tengo muchos compañeros, y la calificación más alta era para mí. Y yo decía, ¿cómo? No ando haciendo regalos, no ando haciendo nada de eso, solamente digo, Señor, que sea para la gloria tuya. Y los jefes cada rato me están diciendo eso, aguante, espere, queremos promoverlo, pero no es tan fácil, espere. Y Dios ha puesto una gracia que yo decía, Señor, gracias, porque me has dado más de lo que puedo imaginar. Pero ¿saben qué? Yo no me confío de eso. Hay algo que debemos aprender. Hay gente que vive de ilusiones y de emociones. Hay gente que se emociona muy rápido y dice, voy a montar una empresa y esta empresa me va a producir esto y voy a ganar esto y con esto me monto otra, y se quedan ideas. Pero al primer obstáculo se detuvo y todos los sueños se le derrumbaron. Emociones. De manera que debes permanecer con tu mirada siempre fija en Él. Yo digo, Señor, el tiempo que tú determines estoy aquí. Si me promueven bien, si no, amén, mi ganancia está más allá de una remuneración económica. Y esto lo digo con respeto, porque claro, quien trabaja es porque necesita dinero. Pero es que debemos tener la mirada más allá de esto. Porque ya les decía que todo hijo e hija de Dios debe moverse en un ámbito terrenal, pero también en un ámbito espiritual. ¿Y saben qué? La gente en el trabajo, allá no me dicen pastor, pero sí me buscan y me dice, ore por mí. Venga, ore por mí, porque tengo esta situación. Una vez un compañero me dijo, ¿usted a qué iglesia se congrega? Yo le dije, ¿y para qué quiere saber el nombre de la iglesia? Él vive por allá en otro municipio. Dijo, no, pues para saber si es la real. Yo le dije, preocúpese por empezar a conocer al Dios que se ha revelado en esta Biblia. Empiece a leerla. Dijo, ¿cómo así? ¿No me va a invitar a su iglesia? Yo le dije, no, lea la Biblia, léala, busque a Dios, conózcalo y después Él lo va a guiar. Horas después me invita a almorzar y me dice, me gustó eso, porque muchos me dicen, vamos, que la mía es la verdadera. Yo le dije, porque nosotros tenemos una religión a veces metida acá, y lo único que es importante es que conozcas a tu Creador. Pero estábamos en la pregunta de cómo encontrar el propósito de Dios. Y solamente ten en cuenta estos 5 aspectos, porque como te decía, no te voy a revelar cuál es tu propósito, pero por lo menos debemos tener en cuenta estas cosas. La primera, revelación. La segunda, enfoque. La tercera, satisfacción. La cuarta, permanecer. Y la quinta, humildad. Diga conmigo, revelación, enfoque, satisfacción, permanencia y humildad. ¿Crees que las tienes? Examina, te las vuelvo a leer.
revelación. La única forma de que conozcas el propósito de Dios es con revelación. Y eso no te lo puede decir nadie en este mundo. Solo el Padre te puede revelar el propósito. Y cuando el Padre revela ese propósito, entonces permaneces. Porque si tú esperas, voy a decir esto con el permiso de mi profeta, pero si tú esperas que un profeta venga y te diga para qué fuiste diseñado, entonces nunca vas a alcanzar una profundidad. La palabra profética es extraordinaria y es acertada. A veces nos levanta, nos confronta, nos anima, nos levanta, también nos exhorta. Pero quien te planta a ti es el Señor. Y ahí en el secreto es que Él revela para qué fuiste hecho. Entonces debemos cavar, debemos ir un poquito más profundo. Y a veces nuestra oración es: Señor, háblale al profeta para que me hable a mí. Amén, pasa también. Pero ¿por qué no le dice: Señor, dime cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Dice Isaías 49:5: ahora pues, dice Jehová. Le invito a que mientras leo se coloque sobre sus pies. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios de mi fuerza. Ante todo, eres un siervo de Dios. Y eso lo determinó un siervo y una sierva de Dios. ¿Cuántos saben que es un siervo de Dios? Algunos creen que es aquel que está en el ministerio nada más. Un hombre y una mujer de Dios no es solamente alguien que sirve en el templo. Todos somos hijos e hijas, todos somos pueblo, todos somos siervos del Señor. Amén, gracias. Convéncete de eso. ¿Sabes qué es ser siervo? Yo les hablaba ahora del orgullo. Y nadie que no tenga a Dios quiere ser gobernado. Pero ¿quieres que te diga algo? Fuimos diseñados para adorar y para reconocer algo superior. Y ese algo es el único Dios que existe. Pero a veces en el orgullo decimos no y terminamos, y la gente termina en la necedad aún adorando cosas creadas. Imagínense la inteligencia del hombre como está de torcida. Entonces yo quiero que esta noche hagamos algo. Si realmente te has estacionado en la vida porque no sabes cuál es tu propósito, hay algunos de aquí que han sido llamados para ser pastores aquí esta noche, pero que aún no están ejerciendo. Hay apóstoles entre nosotros, hay profetas entre nosotros, pero que no se han convencido de eso, quizá por miedo. Pero yo te digo, jamás vas a ser feliz si no desarrollas tu propósito. Jamás vas a ser pleno si no desarrollas tu propósito. Puedes ganarte el mundo entero si quieres, pero jamás vas a sentir satisfacción si no desarrollas el propósito para el cual fuiste creado. Así que quiero que se ponga de acuerdo conmigo y vamos a pedirle al Señor que nos revele ese propósito. Yo me rehusé por muchos años a ser pastor, ¿sabían? Es más, nunca quise. Le dije: Señor, te equivocas. Y Dios me dijo claramente: tú eres un pastor y te llamo al servicio. Yo decía: Señor, no, yo soy muy tímido, yo no le sé hablar a la gente, a mí me da miedo hablar en público.
Señor, te equivocas. Un pastor necesita ser carismático, tener elocuencia, hablar, conocer la Biblia. Y yo, 12 años. Y saben, les confieso mi pecado. Aún me cuesta. Aún me cuesta aceptarlo. Y le digo, Señor, ¿por qué a alguien como yo lo puedes llamar para una obra tan honrosa? Me cuesta. Y mi profeta dice el domingo: hay un tema que quiero que prediques. Y fue ese tema. Y dice, y lo predica el miércoles. Y yo, Señor, estoy tan ocupado, estoy en esto. Pero hay algo que dice la Escritura: al que mucho le es dado, mucho le es demandado. No sé si tienes empresa, no sé si tienes un empleo, yo no sé qué tienes. Pero aquí hay alguien, hay gente que ha sido llamada a hablar de aquel que lo ha salvado, pero te rehusas a eso. También hay empresarios, hay abogados, hay de todo. Pero quiero que te pongas de acuerdo conmigo y vamos a orar para que el Señor muestre ese propósito esta noche. Y acompáñeme un momento acá adelante, solamente para que salga de ahí, se incomode un poquito y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre ese propósito. Venga, rápido, rápido, ya sé que tenemos que irnos, pero es necesario que tú hoy te vayas convencido de que no estás en una religión más, que el lugar donde Dios te ha puesto es el lugar correcto. Dios te ha establecido en esta iglesia para dar fruto y vas a dar fruto. Pero quiero que lo creas, quiero que por un momento te desconectes de todo y vamos a enfocarnos en Él y vamos a pedirle que nos muestre ese propósito. Vamos a tener algo con el Señor. Así que levanta tus manos y empieza a hablar con Él ahí donde estás. Empieza a hablar, empieza a pedirle al Señor. Abre tu boca. Practiquemos un poquito de lo que escuchamos. Dile, Señor, aquí estoy. Aunque tenga dudas, aunque a veces tenga incertidumbre, aunque a veces me haya estancado, Señor, aquí estoy. Y vengo a pedirte que muestres el propósito para mi vida, Señor. Algunos que dudan, Padre, yo te pido que les confirmes ese propósito, que el fuego de tu Santo Espíritu arda esta noche, que haya algo diferente, que haya algo especial, pero que no nos vayamos iguales de este lugar, porque hay algo que se va a desatar en tu vida. Hay un depósito de parte de Dios que no lo has usado y a partir de hoy lo vas a empezar a usar. Solamente cree lo que Él te ha dicho. Algunos se han olvidado lo que Dios les ha dicho en la intimidad. Dios ha traído palabra profética y algunos la han olvidado. Hoy el Señor te la recuerda. Hay alguien aquí que el Señor le recuerda que sí fue llamado, que sí fue establecido en este lugar. Y no importa lo que haya pasado en esta iglesia, aquí vas a dar fruto. Y te ha establecido y te ha sembrado. Y vas a dar mucho fruto para la gloria del Padre, de tu Dios, de tu Señor. Padre, yo te doy gracias por cada una de estas vidas, de tus hijos, de tus hijas, que son valientes, que se atreven, que a pesar que a veces la incredulidad ha querido visitar sus vidas, aún así permanecen, aún así insisten y hasta ahora han llegado y se han dispuesto. Te pido por favor que de manera personal intervengas en cada corazón, que quites toda duda, que quites todo miedo en el nombre de Jesús, que el amor tuyo los llene, los invada, por favor, Señor. Y que no queden dudas de que fueron llamados por ti y que darán mucho fruto. Gracias, gracias. Levanta tus manos más alto. Damos honor a ti, Señor. Damos honor. Damos honor
a ti.